Niño's gone. What's up, guys? How are you all this morning? ¿Cómo están esta mañana? Man, good. Everyone back there, so far away. ¿Todos están bien? Todos se fueron hasta allá Yeah, atrás, so far bien away. lejos. All right. No, good morning, guys. So today, around the world, Entonces hoy, alrededor del mundo, billions of people are gathered around to celebrate what? hay millones y millones de personas celebrando el qué? The Resurrection Sunday, right? El domingo de resurrección. And the resurrection of our Lord Jesus Christ. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. And what was celebrated all throughout this week? Y todo lo que, mientras celebramos toda esta semana, Jesus' death, burial, and resurrection. la muerte de Jesús, el entierro, ¿verdad? La resurrección, And the reasons for it y la razón de ello, is honestly what we've been studying throughout our series in Romans since January. es lo que hemos estado estudiando en nuestra serie de Romanos todo desde enero. How we sinned and we declared war against God. Cómo nosotros pecamos, cómo hemos declarado la guerra en contra de Dios. How we were dead in our sins. How we were cut off to God. Cómo hemos sido muertos en nuestros pecados y hemos sido apartados de Dios. And how we were made a slave to our sinful desires. Y cómo hemos sido esclavizados a nuestros deseos pecaminosos. How God gave mankind the law Cómo Dios le dio la ley a la humanidad. so that we would know how to be holy, so we would know how to follow Him. Para que pudiéramos saber cómo ser santos, cómo poder seguirle. But it just caused us to sin more, to fall farther away from Him. Pero eso causó que más bien pecáramos más y que nos alejáramos más de Dios. And so Jesus, Así que Jesús, who is God, quien es Dios, was born of a virgin woman fue nacido de una mujer virgen, who was named Mary. que su nombre es María. He lived 33 years on this earth without sinning, Él vivió 33 años en esta tierra sin pecado and then he was betrayed by one of his close friends. y después fue traicionado por uno de sus amigos cercanos. He was crucified on a cross Fue crucificado en la cruz and then was put in a tomb. y después fue puesto en una tumba. And by dying, when he died, Y al morir, he paid the penalty of sin for you. Él pagó la penalidad del pecado por ustedes. But on the third day of his death, Pero al tercer día de su muerte, he resurrected back to life. Él resucitó de regreso a la vida. And by doing that, he defeated death. Y al hacer eso, Él derrotó la muerte. And so now those of us who join in to life with Jesus through faith, Entonces ahora aquellos de nosotros que nos unimos a Él en esa resurrección a través de la fe, we are justified in Jesus. somos justificados en Jesús. He took our sins Él tomó nuestros pecados and we took his place before God. y nosotros tomamos su lugar frente a Dios. And so in our planning of preaching for this day, Entonces, en nuestra planeación de predicación para este día, when I was planning out this series back in November, cuando estaba planificando esta serie en noviembre, I looked at this date knowing that it would be Easter, miré esta fecha sabiendo que iba a ser el día de resurrección de Semana Santa and I had a choice to make. Do I do a special sermon on the resurrection, y me hice una pregunta, ¿hago un servicio especial debido a la resurrección or do we just continue on in Romans? o continuamos en Romanos? And like I said, everything that we've studied up to this point is what we are celebrating today. Pero como les dije, todo lo que hemos estudiado hasta este punto es lo que estamos celebrando hoy. But I think when the Holy Spirit guided us in planning out this series, Pero creo que cuando el Espíritu Santo nos guió a planear esta serie, of course, he knew exactly what he was doing. obviamente Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. In the verses that he put us in Romans 8 today, Y en los versículos que nos coloca en Romanos 8 este día, and what I'm going to be preaching on today, y acerca de lo que voy a estar predicando el día de hoy, is about the Holy Spirit. todo es acerca del Espíritu Santo. And with what power did Jesus resurrect from the dead? ¿Y con qué poder fue el que resucitó Jesús de la muerte? From God's power, from God's Spirit. Con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo.
And so today we're going to be continuing our series in Romans. Entonces hoy continuaremos nuestra serie en Romanos, We're going to be in Romans 8 verses 12 through 17. en Romanos 8 del 12 al 17. And Andy's going to put them on the screen and we're going to read them. Andy los pondrá aquí en la pantalla y los vamos a leer. But before we do, I want us just to pray. Pero quiero orar antes de comenzar. Father God, I just thank you so much for this morning. Querido Dios, te doy gracias por esta mañana. I thank you so much for the chance that we have just to worship you through your word, Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de adorarte a través de tu palabra and that we could just come together y que podemos reunirnos aquí, Señor, to just worship you. para poder adorarte a ti, Señor. I pray, Lord, that this morning your spirit would just speak through your word, Padre, oro para que esta mañana tu espíritu hable a través de tu palabra. that your spirit would open our hearts, open our minds, Que tu espíritu abra nuestro corazón, abra nuestra mente to receive what you have prepared for para us. recibir lo que tú has preparado para That nosotros. would not be my words, but your words Y que no spoken sean today. mis palabras, sino tus palabras, Señor. We thank you so much. Te agradecemos, Señor. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amén. Amén. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. And if children, then heirs. Heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with Y si him. somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. As I think everyone here knows, Y como creo que aquí todos sabemos, my wife Alicia and I, we have 3 sons mi esposa Alicia y yo tenemos 3 hijos and a 4th one on the way. y un cuarto en camino. And our 2 oldest boys, Y nuestros 2 hijos mayores they're not biological sons of no ours, son hijos biológicos nuestros, but rather we are their foster parents, sí, pero somos como sus padres adoptivos, acogidos. acogidos Yeah. en proceso. And one day, God willing, we will be their adoptive parents. Y en algún momento nos convertiremos en sus padres adoptivos. But no matter what some government legal paperwork says, Pero sin importar lo que cualquier papel en el gobierno diga, they are my sons. ellos ya son mis hijos. Andy, will you come here real quick? Come here. Now, if you look at us, Si nos miran, you're probably not going to think that Andy is my son. probablemente no piensan a simple vista que Andy es mi hijo. Our skin's a little different. Nuestra piel es un poco diferente, Hair's a little different. nuestro pelo es diferente, Eyes are a little different. nuestros ojos son diferentes. Sit down, thank you. But if you get to know the 3 of us, me, Brian, and Andy, Pero si nos conocen a los 3, Brian, a Andy y a mí, there is little doubt that they are my sons, hay realmente poca duda de que ellos realmente son mis hijos, that I have raised them. que yo los he criado. Brian is our oldest, Brian es nuestro hijo mayor and he's an amazing kid. He's teaching the children right now. y él es un maravilloso niño. Él ahora está enseñándole a los niños And I love him so much. y lo amo tanto. But we fight so much. Y también peleamos tanto, tanto. Most mornings when I take him to school, we fight almost every single morning, right? Casi todas las mañanas antes de alistarlo para la escuela, nos peleamos cada mañana. Why do we fight? ¿Y por qué peleamos? Because he is so much like me. Porque se parece tanto a mí. He's gotten a lot of my good habits. Él ha agarrado muchos de mis buenos hábitos, But somehow he has picked up every single bad habit that
I have. pero de alguna manera también ha adoptado todos mis malos hábitos, All my bad customs. todas mis malas costumbres. Now, both Brian and Andy like watching American football with me. Ahora, ambos, Brian y Andy, les gusta ver el fútbol americano conmigo, Not because they really like the sport at all, no porque les guste el deporte, but because I like it. sino porque a mí me gusta verlo. And even though Brian's favorite team is like the arch enemy of my favorite team, Y aunque el equipo favorito de Brian es el enemigo, archienemigo de mi favorito equipo, they like to do it because I like to do it. a ellos les gusta verlo porque a mí me gusta verlo. They like looking at NFTs and cryptocurrency with me A ellos les gusta ver a los NFT o monedas virtuales, ¿verdad? Criptomonedas, because I like it. porque a mí me gusta verlas. And so what has happened is in our culture, Entonces lo que está sucediendo que en nuestra cultura we put a lot of emphasis on biology and sonship. ponemos un montón de énfasis en biología y en herencia. Yeah, No. the biology of being sons. En la biología, perdón, de ser hijos. And so just this week I was talking to someone on a team that was in. Entonces, así como la semana pasada estaba hablando con un equipo que vino, Yeah, and I was talking to this lady and I was telling her all about Brian and Andy yo estaba hablando con esta muchacha y le contaba todo acerca de Brian y Andy and how they've lived with us for 7 years and kind of a little bit of their story. y cómo han vivido con nosotros por 7 años y les conté su historia And then I was talking about my wife Alicia and how she's pregnant. y les hablaba acerca de Alicia, de cómo ella estaba embarazada. And so then this lady goes, "Oh, so is this your first child?" Entonces esta muchacha me dice, este es tu primer hijo entonces. Now, she didn't mean anything bad about it, Y yo sé que ella no tenía nada negativo por eso, no quería hacerme sentir mal, but it just shows in our culture, the United States and Honduras, pero solamente muestra que en nuestra cultura, en Estados Unidos y en Honduras, how much importance we put in on biology, on sons and daughters. cuánta importancia le damos nosotros a la biología con respecto a nuestros hijos e hijas. And how much importance we put on it in birth parents. Y cuánta presión les ponemos a los padres que den a luz. But this wasn't true in Paul's culture. Pero esto no era una verdad en la cultura de Pablo. And this wasn't true when he was writing Romans. Esto no era, Wasn't true. esto no era una verdad cuando escribió esto en la carta de los Romanos. To be called a son in Paul's time Porque para ser llamados un hijo en los tiempos de Pablo, meant that you had the characteristics of that person or that thing. significaba que nosotros teníamos las características de esas personas. Just like Brian and Andy and Micah are called my sons because they have my characteristics. Así como Micah, Brian y Andy son llamados mis hijos porque tienen mis características. Jesus called John and James the sons of thunder Jesús habló a Jacobo y a Santiago, perdón, y a Juan, los hijos del trueno. because their characteristics were loud and bashful. Porque sus características eran ser ruidosos y bulliciosos. Barnabas was called the son of encouragement. Entonces parte de esto eran llamados como hijos del Pablo, perdón, era llamado Bernabé, perdón, era llamado el hijo del ánimo, animaba a los demás. Because that was his characteristic. He was always encouraging. Porque esa era una de sus características, él siempre estaba animando a los demás. Jesus went by the names Son of God and Son of Man. Jesús se iba por el nombre de el hijo de Dios o el hijo del hombre, Because he had the characteristics of both. porque él tenía las características de ambos. And so the idea in the first century Entonces esta idea en el primer siglo was that any animal can just go out and have a bunch of offspring. es que Any animal can go out and have a bunch of offspring, bunch que, of kids. que cualquier animal podía ir a tener un montón de hijos. You know, rabbits, pigs, dogs, they just have a bunch of animals. Ustedes saben, los conejos, los perros solamente se aparean y tienen un montón de animales. But the difference is when we actually raise them. Pero la diferencia es cuando realmente nosotros los criamos. Just because a dog or pig has a bunch of offspring doesn't make them sons and daughters. El hecho de que un perro o un cerdo tenga un montón de hijos no los hace hijos e hijas.
raising them, guiding them, spending so much time with them, sino que tienen que criarlos, tienen que pasar tiempo con ellos. spending so much time with them that they start to become like us. Tienen que pasar tanto tiempo que se empiezan a parecer a nosotros. For Paul, for the first century, the entire culture of the first century, that was what being sons and daughters was. Para Pablo y para todo el primer siglo, eso era lo que significaba entonces ser hijos e hijas. So Paul tells us before we were controlled by our sin. Entonces Pablo nos dice que al principio éramos controlados por nuestro pecado. We were slaves of sin. We were cut off by our sin. Éramos esclavos de nuestro pecado y habíamos sido cortados de Dios por nuestro pecado. We had the characteristics of sin. Teníamos las características del pecado. Sin was our daddy. Es decir, el pecado era nuestro padre. But now this is not true for us who have joined with Jesus in faith. Pero esto ya no es verdad para aquellos de nosotros que nos hemos unido en Cristo por medio de la fe. If we go back to Romans 8:14, Andy, it Si vamos a Romanos 8:14, says, "For all who are led by the Spirit of God are sons of God." porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. The power of the gospel, El poder del Evangelio, everything that we've been celebrating this week, todo lo que hemos celebrado esta semana, is the life-changing power that is found within the gospel Es- when we believe it. es una luz del poder cambiante y transformador de Jesús para aquellos que creemos en Él. The power isn't just that Jesus died for us, El poder no solamente está en el que Jesús murió por nosotros, and not only that he has justified us, y no solamente porque Él nos justificó, but the same Spirit of God that raised Jesus from the dead pero el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de la muerte, now lives in me. ahora vive en mí. Last week, Pastor Chris Lopez read from Romans 8:11, La semana pasada Cristian López leyó acerca de Romanos 8 del 1 al 11, that says, "If the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you." y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. The Spirit who came upon Jesus at his baptism, Entonces el Espíritu que descendió sobre Jesús en el bautismo, the Spirit who empowered Jesus to fast for 40 days in the desert, el Espíritu que llevó a Jesús a que ayunara por 40 días en el desierto, the Spirit who helped Jesus through his temptation by Satan, el Espíritu que ayudó a Jesús a través de las tentaciones de Satanás, the same Spirit who raised Jesus from the dead y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte, now lives in you. ahora ese mismo Espíritu vive en ustedes. Amén. This is the living power of the gospel. Este es el poder viviente del Evangelio. And as we join ourselves, I'm going through puberty. And as we join ourselves in faith with Jesus, Y mientras nos unimos nosotros en fe con Jesús, the Spirit comes to live in us. el Espíritu viene a vivir en nosotros. He frees us from our slavery under sin. Él nos libera de la esclavitud del pecado. And he leads our own spirit to become becoming sons of God. Y Él por medio de su Espíritu nos ayuda a que nos convirtamos, entonces nos identificamos como hijos e hijas de Dios, To being adopted by God. para que podamos ser adoptados por Dios. But you may ask, if God created us, why does he need to adopt us? Entonces se han de preguntar, si Dios nos creó, ¿por qué nos necesita adoptar? Because remember, sonship is not about biology or creation. Porque recuerden, el ser hijo no se trata acerca de biología o de creación, It's about the characteristics. sino que se trata acerca de las características. And before Jesus, our characteristic was of sin. Antes de Jesús, nuestra característica era el pecado. And so we are justified by Jesus Christ. Entonces hemos sido justificados por Jesucristo And we are made alive by the Spirit of God y hemos sido traídos a la vida a través del Espíritu de Dios so that we can return to be sons and daughters of God. para que volvamos a ser hijos e hijas de Dios. We're adopted back to the family, guys. Hemos sido regresados, adoptados a la familia.
There are only 6 verses that we are studying today. Solamente hay 6 versículos que estamos estudiando hoy. But these 6 verses are honestly so important for us to understand. Y estos 6 versículos son tan importantes para que nosotros los podamos entender, There's so many good truths in here. porque hay tantas buenas verdades aquí. But I want us to focus on 3 truths that I think are so important for us in these verses. Pero quiero que nos enfoquemos en 3 verdades que son tan importantes en estos versículos, That we need to realize, that we need to remember, and we never need to forget. que necesitamos darnos cuenta, que necesitamos recordar y que nunca nos olvidemos de ellas. So number 1 is the necessity of the Spirit. La primera es la necesidad que tenemos del Espíritu. Jesus has paid the price for our sins. Jesús ha pagado el precio por nuestros pecados. But verses 12 and 13 tells us that only in the Spirit can we escape the power of sin. Pero el versículo 2 y 3 dice que solamente por medio del Espíritu podemos escapar de los poderes del pecado. The great thing about only having 6 verses is we can read them several times. Lo bueno de tener solo 6 versículos es que podemos leerlos varias veces. So then, brothers, we are debtors, not to the flesh, to live according to the flesh. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Through his death, Jesus released us from the penalty of sin. A través de su muerte, Jesús nos liberó de la penalidad del pecado. But Jesus just didn't die and then that was it. Pero Jesús no solamente murió y ahí se acabó. What we are celebrating today is that Jesus was then resurrected. Lo que estamos celebrando hoy es que entonces Jesús luego fue resucitado. And that life is then imparted into us through the Spirit. Y esa vida ahora ha sido impartida a nosotros a través de su Espíritu. And that power then gives us the power to defeat death once and for all. Y ese poder de entonces ha sido dado hoy para poder vencer a la muerte de una vez por todas. And the power that we can defeat sin in our lives. Y tenemos ese poder en que podemos vencer el pecado en nuestras vidas. So I want us to understand this. His death, the Entonces, death of Jesus, quiero que entendamos esto, que su muerte, la muerte de Jesús, what we celebrated on Friday, lo que celebramos el viernes, it releases you from the penalty of sin. los libera a ustedes de la penalidad del pecado. But his resurrection Pero su resurrección releases you from the power of sin. los libera del poder del pecado. The cross releases us from the penalty. La cruz nos libera de la penalidad, The resurrection releases us from the power of sin. pero la resurrección nos libera del poder del pecado. I know I've talked about this a lot the last few weeks, months, Sé que he hablado acerca de esto en las últimas semanas y meses, but I want to give us this last warning because this is honestly the last time that Paul talks about this in Romans. pero quiero darles esta última advertencia, porque esta de hecho es la última vez que Pablo lo menciona en Romanos. Even if you are saved, Incluso si ustedes son salvos, sin is very much alive in you. el pecado está vivo en nosotros. You should never forget that Nunca nos deberíamos de olvidar de ello, because sin is a predator, porque el pecado es un depredador and it's always going to be prowling to try and destroy you. y siempre va a estar buscando destruirnos. And no matter how far you've gone in your walk with Christ, Y sin importar cuánto tiempo hemos estado en nuestro caminar con Cristo, it's always there. siempre está allí el It pecado. doesn't matter how much of the Bible that you know, No importa cuánto sepamos de la Biblia, sin is always there. el pecado siempre está presente. It doesn't matter how much you've accomplished in life, how many master's degrees, how many doctorates that you've gotten in theology. No importa cuántas cosas hemos conseguido en la vida, cuántos masters hemos sacado, cuántos doctorados en teología, Sin is always there. el pecado siempre está presente. So the reason why so many Christian leaders fall, Es la razón por la cual muchos líderes cristianos caen, because they forget about the power of sin that's still inside of us. porque se olvidan del poder del pecado que está también en nosotros. No matter how
far you've gone in the Christian life, sin importar cuánto hayamos avanzado en esta vida cristiana, until you go to be with Jesus in heaven, hasta que volvamos al cielo con Jesús, sin is still there looking for an opportunity to destroy el you. pecado va a estar ahí presente buscando una oportunidad para destruirnos. There's a saying that goes, you must always be killing sin or it will be killing you. Hay un dicho que dice, nosotros debemos siempre estar matando al pecado o el pecado nos va a matar a nosotros. Most of us kind of like flirt with sin, Muchos de nosotros nos gusta coquetear con el pecado, trying to tame the sin in our life tratar de maquillar el pecado en nuestra vida, rather than just killing it. en vez de realmente matarlo. So my point is this. Así que el punto al que voy es este. As a Christian, you always have to be fighting sin, Como cristianos debemos siempre estar peleando contra el pecado, but in the Spirit, pero a través del Espíritu, not by yourself. no por ustedes mismos. And so I want us to make sure that we note that what Paul says here. Entonces quiero asegurarme que sepamos lo que está diciendo Pablo aquí. It's only by the Spirit that you can have hope to do this. Solamente es a través del Espíritu que nosotros podemos tener esperanza para hacerlo. If by the Spirit you put to death the deeds of sin, Si por medio del Espíritu damos a muerte las obras del pecado, only then can we really live. solamente en ese momento entonces vamos a empezar a vivir realmente. There's a pastor named Matt Chandler, Hay un pastor llamado Matt Chandler. and he says that fighting sin without the Holy Spirit Dice que el pelear contra el pecado sin el Espíritu Santo is like going up to a bear and slapping it. es como acercarse a un oso y darle una cachetada. It's not going to go well. No nos va a ir bien. That's why we need the Spirit Por eso es que ocupamos al Espíritu, to give us life, para darnos vida, to give us power, para darnos poder, so that we can kill sin. para poder matar al pecado. Amén. Truth number 2, La verdad número 2, the Spirit's path. el camino del Espíritu. Romans 8:14 again for the third time today. En Romanos 8:14 otra vez por la tercera vez del día. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Paul here is talking about the Spirit leading us to be like Christ. Aquí Pablo nos está diciendo del Espíritu que nos está guiando a ser más como Cristo. Not the Spirit leading us away like he did with Philip in the book of Acts. No el Espíritu guiándonos solamente el camino como lo hizo con Felipe en el libro de Hechos, Like he just like took him away. que simplemente lo desapareció, ¿verdad? No. Leading us to be like Christ. Sino que nos guía para ser cada vez más como Cristo. Paul is talking about the Spirit moving us Pablo está hablando acerca de que el Espíritu nos mueva into the works of life. hacia las obras de la vida, de luz. Because we are only used to the works of sin and death. Porque solo hemos sido utilizados para las obras de la muerte y del pecado. So now the Spirit moves us in the works of life. Para que ahora el Espíritu nos mueva más bien a las obras de la vida. If the Spirit is leading you to be more like Christ, Entonces, si el Espíritu nos está guiando a ser más como Cristo, then you have assurance that you are God's son or daughter. entonces tenemos una certeza de que somos hijos e hijas de Él. But it's a gradual process for us to look more like Christ. Pero es un proceso gradual para que nosotros nos podamos parecer más a Cristo. It's a slow process. Es un proceso lento. I remember when Brian and Andy came to live with us. Recuerdo cuando Brian y Andy vinieron a vivir con nosotros. They didn't have my character at all. Ellos no tenían mi carácter para nada, Not like they do now. no como lo tienen ahora. There were these little crazy 6 and 8 year old little boys. Eran estos niños locos de 6 y 8 años. We lived on a farm then, and we had a ton of licha trees. Vivíamos allá como en una granja, teníamos muchos árboles de lichas And they climbed all the trees like little monkeys, getting all the leeches. y se subían a los árboles como monitos y bajaban todas las lichas Until they would just get sick. y se las comían hasta que se enfermaban. They used a lot of cuss words. Usaban muchas malas palabras, They called us gringo and gringa. nos decían gringo y gringa. Brian even ran away from Alicia on the first day they were with us. Brian incluso le huyó a
a Alicia en el primer día que estaba con nosotros. And he hid in the back of a truck to try and get away from us. Y se escondió detrás de un carro para poder huir de nosotros. The boys we have now that I call my sons Los chicos que tengo ahora, que ahora les llamo mis hijos, are very different boys than the little 33-pound little kids that came to live with us. ahora son chicos muy diferentes que aquellos de 33 libras que vinieron a vivir con nosotros. They have changed so much over the last 7 years. Han cambiado tanto en los últimos 7 años, But it was a gradual change. pero era un cambio gradual. It wasn't from one day to the other. No fue un cambio de un día para otro. And the longer that they have lived with us, Y entre más tiempo ellos han vivido con nosotros, and the more time they have spent with me and Alicia, y entre más tiempo ellos pasan con Alicia y conmigo, the more they are like us. más se están pareciendo a nosotros. They start picking up our mannerisms, Ya empiezan a agarrar incluso nuestros manerismos, even the bad ones. incluso los malos. Brian and Andy and I, we have inside jokes that only we understand. Brian y Andy y yo tenemos chistes dentro de nosotros que solo nosotros nos entendemos. And because they are more and more like me, the longer they are with me. Porque ellos se convierten más y más como yo, entre más tiempo ellos pasan conmigo. It's the same way with our Christ-likeness. Y es la misma manera con nuestra parecernos a Jesús, a It's Cristo. not easy and it doesn't come quick. No es fácil y no es rápido. It can be painful Puede ser incluso doloroso. because our biggest times of growth is in the times of hurt and pains of trials. Porque nuestros tiempos mayores de crecimiento es durante esos momentos de dolor y de tribulación. And if the Holy Spirit is really in you, Y si el Espíritu Santo realmente está en nosotros, He is moving you always to be more and more like Christ. Él los está moviendo para que sean cada día más y más como Cristo. Because this is the Spirit's goal in you. Porque ese es el objetivo del Espíritu en nosotros. Christ-likeness. Que nos parezcamos más a Cristo. He is satisfied with nothing else. Él no se satisface con nada más. And if He is moving you towards that, to being like Christ, Y si el Espíritu Santo los está moviendo a que seamos más como Cristo, you can be assured that He is in you. pueden asegurarse que entonces Él está dentro de ustedes. Which leads us to the third truth, Que nos lidera a la tercera verdad. the assurance of the Spirit. La seguridad del Espíritu. Romans 8:15. En Romanos 8:15. For if you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Now, the word Abba here is Aramaic, the language that Jesus spoke. La palabra Abba es del arameo, de la lengua que Jesús hablaba. It means daddy or father. Significa como papi, como padre. And it's funny how in every language there's like a short little nickname that kids call their dads, right? Y es interesante cómo en todas las naciones hay diferentes pequeños apodos que sus hijos llaman a sus papás. In English it's dada. En inglés es dada, In Spanish it's papa. en español es papá, papa. In Indonesia it's bapa. En Indonesia es bapa, Bapa. bapa. And in Turkey it's baba. ¿En dónde? En Turquía es como Baba. baba. Who comes up with these nicknames? ¿Y quién se inventa todos estos apodos? Toddlers do. Los bebés. It's because there's something inside each and every one of us as little children Es porque hay algo dentro de cada uno de los pequeños niños that yearns for a parent. que anhela al padre por tener paternidad. We yearn for someone to care for us, Nosotros anhelamos tener a alguien que se interese en nosotros. to love us unconditionally. Anhelamos tener a alguien que nos ame incondicionalmente. And that is what we still desire today as adults. Y eso es lo que todavía deseamos hoy en día como adultos. It's what our spirit, our soul desires. Es como nuestra alma lo desea. That's why it cries out, Abba, Father. Por eso es que nuestra alma clama, Abba, Padre. But the thing is, Pero esto es lo que sucede, our earthly fathers, que nuestros padres terrenales
no matter how good they are, no matter how wonderful they are, sin importar qué tan maravillosos puedan llegar a ser, they can't fulfill this for us. ellos nunca van a poder satisfacer esto para nosotros. It could be because they're just no longer with us. Tal vez porque tal vez no van a estar con nosotros siempre, It could be just because they're just not perfect. o simplemente porque no son perfectos. I know I'm not perfect. Yo sé que yo no soy perfecto. I know I'm not always the father that Brian and Andy and Micah need. Yo sé que no siempre soy el padre que Brian, Andy y Micah necesitan. I know at times they deserve better from me. Yo sé que muchas veces ellos merecen un mejor padre en ese momento. And so I can't fulfill what their soul desires when it cries out, Abba, Father. Pero entonces yo no puedo siempre satisfacer lo que su alma desea, Abba Padre. I can't fulfill that. Yo no puedo llenarlo. But Paul says God fulfills that desire in Jesus Christ. Pero Pablo dice que Dios llena ese deseo en Jesucristo. The spirit of adoption releases us from our fear and uncertainty. El espíritu de adopción nos libera a nosotros de la incertidumbre y de los miedos. And for that yearning for someone who will love us unconditionally. Y de ese deseo que a veces tenemos de que alguien nos ame incondicionalmente. Because we are sons and daughters of God once again. Porque somos hijos e hijas de Dios nuevamente. And it's because the Spirit assures us Y es porque su espíritu nos asegura through the promises of Scripture a través de las promesas de la Escritura, that we are fully loved by God, pero somos totalmente amados por Dios, who is our Father, quien es nuestro Padre. and we are fully protected in Him. Y estamos completamente protegidos en Él. We're not slaves who need to be afraid. No somos esclavos que necesitan estar atemorizados, We are sons who can stand secure in our Father. sino que somos hijos que podemos pararnos firmemente seguros en nuestro Padre. That is what the Spirit assures in us. Y eso es lo que el Espíritu nos asegura en nuestro corazón. And so then Paul finishes in this in 16 and 17. Y Pablo termina esto en el versículo 16. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Let's see again. And if children, then heirs, heirs of God. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios. In legal adoption, En las adopciones legales, if we ever get there with Brian and Andy, si llegamos a ese punto con Brian y Andy, everything that belongs to the adoptive parent todo lo que pertenece al padre que está adoptando becomes possession of the child who is adopted. se Right? convierte en posesión también del niño que está siendo adoptado. The child takes the parent's name, El niño toma el apellido de los padres. and so Brian and Andy, if they could ever be adopted, would take our name. Entonces Brian y Andy, cuando sean adoptados, ¿verdad?, tomarán nuestro apellido. And then when we die, whatever very little that we have Y cuando muramos, lo que sea, poquito que tengamos, will be split between the four of them. va a ser dividido entre los 4 de ellos. All my Bitcoin, all my crypto. Todas mis monedas virtuales, mis criptomonedas. The thing is, even if it doesn't happen, they can have it anyways. Pero aunque no suceda, es de ellos siempre. But this is what we get in Christ. Esto es lo que obtenemos en Cristo. Even after you rejected Him, Incluso después de nosotros haberlo rechazado, He voluntarily took on all your problems, all your mistakes, Él voluntariamente tomó todos sus problemas, todos sus errores and gave you all His treasure, y les dio todo su tesoro a ustedes. all His assurance, all His love. Toda su seguridad, todo su amor. But then Paul continues. Y después continúa Pablo You can go to the next one. en el versículo 18. No, Ed. Say Ed. Ah, And fellow heirs with Christ. y coherederos con Cristo. That means what Christ has coming to Him, Entonces eso significa que what Christ has coming to Him, lo que Cristo tiene para él, what we're talking about like in inheritance, la herencia que viene hacia Cristo, we are co-heirs. What Christ has coming to Him is coming to us. nosotros somos coherederos, o sea, lo que le viene a Cristo nos viene a nosotros también.
Just let that sink in for a minute. Yo quiero que dejen que eso se asiente en su pensamiento por un minuto. Piénsenlo. You are a co-heir with Christ. Ustedes son coherederos con Cristo. What's coming to him Lo que le viene a Jesús, is now coming to you. les viene también ahora a ustedes. Just like how Micah and when Luca is born are my biological sons. Entonces, así como Micah o cuando mi hijo Luca nazca, They are my sons. ellos son mis hijos. But Brian and Andy are just my sons the same way. Pero también Brian y Andy son mis hijos de la misma manera. Maybe Micah has inherited my hair color, my skin color, my eye color. Tal vez Micah heredó mi color de piel, mi color de pelo, mi color de ojos. But Brian has inherited my love for sports. Pero también Brian heredó mi amor por los deportes. Andy has inherited my love for serving others. Andy heredó mi amor para servir a los demás. They are all my sons. Todos ellos son mis hijos. They are all co-heirs. Todos ellos son coherederos entre ellos. They all get my F-150 and all my Bitcoin when I die. Todos ellos van a agarrar todas mis criptomonedas cuando yo muera. Y mi Ford 150. 'Cause that's all I got. Porque solo eso tengo. I have nothing else. De ahí no tengo nada más. But then Paul adds this in verse 17. Y después Pablo añade esto siempre en el versículo 17. Provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Pues si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria. Here Paul's letting us know where he's going to next further on in Romans. Y entonces Pablo aquí nos está diciendo lo que va a suceder más adelante en Romanos. That the road ahead for Christians is one of suffering, Que el caminar para los cristianos es un camino de sufrimiento, one of persecution, un camino de persecución, one of unpopularity. un camino de no ser popular. And we're going to look at that in future weeks. Y vamos a ir viendo ese camino en las siguientes semanas. But for now, Pero por ahora, I just want us to ponder this one question. quiero que entonces empecemos a pensar en esta pregunta. Is he worth it? ¿Vale la pena? Is Jesus worth it? ¿Vale la pena Jesús? If following Jesus leads you only to suffering in this life, is he worth it? Si seguir a Jesús nos vale la pena todo el sufrimiento de esta vida, ¿lo vale? There's a story of a father and son, Hay una historia de un padre y un hijo, and the father loved collecting art, y el padre amaba recolectar paintings. artes, las pinturas. And just as sons do, Y así como su hijo también, the son took on the interests of his father, su hijo empezó a tomar interés por su padre and he also loved collecting art. y también empezó a amar, a volverse apasionado por coleccionar también el arte. They had some of the most famous and valuable pieces of art in their house. Ellos tenían una de las más famosas pinturas de arte en su casa. And then some years passed on, Y así como pasaron los años and war fell upon their country. y la guerra llegó a su país vecino, And so the son, the man's only son, had to go to war. entonces el hijo de ese hombre, el único hijo de ese hombre, tuvo que irse a la guerra. And a few months passed by, Y después de unos meses, and the man received word that his son was killed in battle. y él recibió la noticia que su hijo había sido matado en la guerra, en batalla. The old man grew depressed, El hombre, el papá, ¿verdad?, creció en depresión and his love for art faded away. y su amor por el arte se empezó a disipar Until one day there was a knock on the door, hasta que un día llegaron y tocaron a su puerta. and the old man answered it, and he saw a soldier was standing there with a large package. Y el Señor vino y abrió la puerta y miró que había un hombre con un gran paquete. The soldier said that he was a friend of the man's son. El soldado que estaba ahí dijo que era amigo del hijo de él fallecido. And actually the son died in battle saving this man's life. Y de hecho, cuando ese hombre, el hijo que falleció en la batalla, fue porque salvó la vida de ese soldado. Not only that, the son had saved the life of dozens of men before he took a bullet to the Pero heart. no solamente eso, también había salvado la vida de docenas de soldados que recibió un balazo por ellos. But before he died, Pero antes de morir,
the man's son had explained to this other soldier how much he and his father loved art. El papá, ¿verdad?, del hijo le explicó al soldado cuánto ellos amaban coleccionar el arte. And so the soldier said to the father, I know how much you all loved art. Entonces el soldado le dijo al padre, yo sé cuánto ustedes aman el arte. And I'm a painter myself. Y yo soy un pintor, le dijo el soldado al papá del fallecido. And so I painted you a picture of your son. Yo dibujé una imagen de tu hijo, le dijo. Now, this painting wasn't any masterpiece by any kind of telling. You know, it was no technical masterpiece. Pero esta pintura no era ninguna pintura magnífica como la de los otros famosos, But it was such a great representation of the son. pero era una gran representación de su hijo. The father loved it. El papá la amó. He put it in the treasured place right above the fireplace so that everyone saw it when they got into the house. Agarró la pintura y lo puso encima de donde se hace la fogata dentro de las casas. No And se it llama was fogata. the new favorite piece of the father. Y fue la nueva pieza favorita del papá. Well, a few years passed by and the old man died. Y después de unos años que pasaron, el padre falleció. And so then all the paintings that he had were taken and put in auction. Entonces todas las pinturas del papá las tomaron y las sacaron a una subasta. And this was in a huge event. Y este era un evento grandísimo. One of the biggest ones that had happened in decades. Uno de los eventos más grandes que había sucedido en las décadas. Some of the richest people in the world came to bid on these paintings. Una de las familias más millonarias del mundo llegaban a dar su subasta sobre estas pinturas. So all these rich people are there. They're getting ready to bid on these Picassos and these Monets. Entonces todos estos ricos estaban listos ahí para dar su subasta con respecto a todas estas pinturas, los Picasso. And the first one that was put up Y la primera que fue puesta for en them to bid- subasta for them to bid on para que ellos pudieran subastar was the father's favorite painting, era la pintura favorita del papá, the painting of the son. es decir, el dibujo del hijo. And so the auctioneer goes, will anyone give $100 for this painting? Entonces comienza la subasta, alguien da $100 por esta pintura. Everyone was silent. Todos estaban silenciados. He said, $100, $100, anyone give $100? $200, dice alguien da $200. Even someone in the crowd yelled, no one cares about this painting, let's go for the Incluso others." alguien del público dijo, nadie le importa esa pintura, vamos, avancemos. The crowd was laughing, let's go, come on, something else. Toda la multitud se reía, vamos, la siguiente pintura mejor, decían. But the auctioneer said, no, it is very clear in the will that we have to sell this one first. Y el que estaba dirigiendo la subasta dijo, no, está muy claro en el testamento que debemos de comenzar con esta pintura. So after a while, the gardener that took care of the yard of the old man, Entonces después de un rato, el jardinero que era el que cuidaba, ¿verdad?, el jardín, mantenimiento de la casa, he came and said, look, I only have $10, le dijo, miren, yo solo tengo $10, but I knew the boy. pero yo conocí al chico The painting looks a lot like him. y la pintura se parece mucho a él. I'd like to have it if $10 is enough. Si me aceptan los $10, me gustaría a mí tener esa pintura, dijo. The auctioneer goes, anyone else? Anyone got 15, 15, 20, 20, 20? Anyone? Y el subastador dijo, ¿alguien más da 15? ¿Alguien 15 o 20? And they're like, no, let's go. Just take the $10. Come on. Y los demás están, no, dale, solo tomen los $10 y sigamos ya con esto. So the auctioneer goes, sold for $10. Entonces el subastador dijo, ok, vendido por $10. All right, we are done today. Everyone can go home. Thanks. Ya terminamos hoy, todos se pueden regresar a su casa, le dijo, gracias. And the crowd goes, what? No, there's all these other paintings. Y toda la multitud estaba, ¿cómo no? Si todavía faltan todas las pinturas caras. The auctioneer said, no, the auction's closed. You can go. Y el subastador dijo, no, la subasta ya se cerró, se pueden retirar. Because the will was very clear. Porque en el testamento era muy claro Whoever takes the son que quien tomaba la pintura del hijo takes it all. se iba a llevar todas las demás pinturas.
And that is what Paul is saying to us. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. If you're willing to take the Son, Si estamos dispuestos nosotros a tomar el Hijo, if you're willing to take hold of Jesus, si estamos dispuestos a tomarnos a Jesús, with all the suffering, with all the persecution, con todo el sufrimiento, con todas las with persecuciones, all the hostility, with all the difficulty con toda la hostilidad, con todas las dificultades that goes along with being a follower of Jesus, que va de la mano con el ser seguidor de Jesús, you get all the glory. ustedes obtienen toda su gloria. Is Jesus worth it? ¿Vale la pena entonces Jesús? Yes, 1,000 times. Sí, yes. 1000 veces que sí. He who takes the Son takes it all. Porque el que tiene al Hijo lo recibe todo. And in the meantime, Y durante ese tiempo, even while you are suffering, incluso en medio de sus sufrimientos, you get to suffer with Him. tenemos la oportunidad de sufrir junto a Cristo. You get to suffer in the presence of His Spirit. Podemos sufrir en la presencia de su Espíritu. Those who have walked with Jesus through the worst kinds of hurt, Aquellos que han caminado al lado de Jesús con el peor de los sufrimientos, knows that the only thing that sustains them saben que lo único que los sostiene through all this suffering a través de esos sufrimientos is that they get to do it with Jesus. es que porque tienen el privilegio de hacer lo que Jesús We hizo. don't walk that road alone. No caminamos este caminar solos, Jesus is with us every step porque of the way. Jesús está con nosotros cada paso que damos. Walking by us side by side at all times. Caminando a nuestro lado todo el tiempo, Feeling every heartache, every crying tear. llenando cada dolor en el corazón, cada lágrima en nuestros ojos, Because His Spirit lives in us. porque su Espíritu vive en nosotros. He who takes the Son takes it all. El que recibe al Hijo lo recibe todo. Are you willing to forsake it all to follow Him? ¿Están dispuestos a dejar todo para seguirle? Are you willing to let His Spirit have His complete way in your life? ¿Están dispuestos ustedes a dejar que su Espíritu Santo haga su caminar completo en su vida? He paid it all for you. Él lo pagó todo por ustedes. Will you do the same? ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer lo mismo? That is a question that we have to leave with today. Esta es la pregunta que tenemos para terminar el día de hoy. That is a question I want us to be thinking on as we take communion. Y esa es la pregunta en la que quiero que nos hagamos mientras recibimos la Santa Cena. Let us pray. Vamos a orar. Father God, we love you so much. Padre Dios, te amamos tanto. When we declared war on you, Cuando declaramos la guerra en contra de ti, when we sinned and said, I hate you, Lord, I want nothing to do with you. cuando entró el pecado, estábamos prácticamente diciendo, te odiamos, no queremos nada contigo. You still made a way for us. Pero aún así tú hiciste un camino hacia Jesus nosotros. died on the cross to pay for our sins Jesús murió en la cruz para pagar por nuestros pecados and then was resurrected from the dead to give us the power to overcome. y fue resucitado de la muerte para darnos el poder para vencer. And now your Spirit lives within us, Y ahora tu Espíritu vive dentro de nosotros, guiding us to be more and more like Jesus every day. guiándonos para vivir más y más como Jesús. We left the family, Lord. Nosotros somos parte de tu familia. We left the family, Dejamos nuestra familia, but you adopted us back. pero tú nos adoptaste de regreso. You made a way back for us, Lord. Tú hiciste un camino de regreso hacia nosotros. I pray that we will always remember that you are worth it. You are always worth it, Jesus. Oro, Señor, para que nos demos cuenta siempre que tú sí vales la pena, vale todo para nosotros, No Señor. matter what happens to us in this life, Sin you importar are lo que worth it. suceda en nuestra vida, You are worth it. tú vales la pena. We love you, Lord. Te amamos, Padre. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén.